Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda parte del taller sobre soluciones ambientales para fincas agrícolas. Si está aquí hoy con nosotros, entienda que esta es la segunda parte del taller, así que les recomiendo que si no ha visto la primera parte, vea la primera parte, ya que esta es una continuación de aquella información. Así que pues este taller individualmente, pues a lo mejor se va a quedar mucha información fuera. Agradecería que llene la asistencia. Si ya la llenó ayer, no hace falta que la vuelva a llenar. Con una sola vez es suficiente. Aquí les voy a dar unos segundos para que llene la asistencia. Lo mismo lo puede hacer a través del link que les estoy poniendo en los comentarios. Y recuerde que si ya llenó la asistencia ayer, no hace falta volverla a llenar, ¿ok? Nuevamente me presento. Soy Gustavo Rodríguez, ¿verdad? Agrónomo extensionista del Servicio de Extensión Agrícola en los municipios de Cataño y Bayamón. Pero cualquier persona que le guste estos temas, pues es bienvenida, no importa el municipio, ¿verdad? Pero si algún día necesita alguna asistencia directa o visitar una finca o algo así, pues solo cubro los municipios de Cataño y Bayamón. Y les recuerdo que si mencionamos algún producto, alguna marca durante el taller, no es un endoso directo del servicio de extensión agrícola, sino es más bien para que usted como agricultor tenga un conocimiento práctico que pueda emplear en su finca, ¿no? Nuevamente, les recuerdo y los invito que este y todos los talleres que hemos dado en nuestra oficina los puede encontrar grabados, ¿verdad? A lo mejor usted se perdió uno que dimos el año pasado. Pues todo esto y otros más, como el del cultivo de plátano, el del cultivo de recao y el de análisis de suelo también, los puede encontrar grabados en nuestra página, en la parte de videos, ¿verdad? Que puede llegar accesando este QR code. Tanto el taller de ayer como el taller de hoy se quedan grabados también en la parte de videos de nuestra página de Facebook. Nuevamente, si esté agrónomo y quiere convalidar los cursos para créditos de educación continua, recuerde que debe contestar las preguntas de ayer y las preguntas de hoy. No puede contestar solamente las de un día porque es solo un mismo taller todo. Las va a contestar correctamente, las va a enviar a mi email, que yo las voy a corregir. Si tiene algún detallito que le falta o algún error, no se preocupe, yo se lo corrijo y le digo, mira, te falta, verifica esta pregunta, pero trate de contestar lo mejor posible porque yo sí las leo. Entonces, después de eso, eventualmente, después de varias semanas que típicamente nos da la Junta Examinadora, yo le someto a las personas que contestaron correctamente al Colegio de Agrónomos y usted procede allá a pagar. Mi taller como tal es gratis, lo que se cobra ya son los créditos, ¿ok? Pero los talleres del Servicio de Extensión Agrícola son de manera gratuita, al menos estos míos. ¿Qué preguntas quisiera que nos contestaras con el taller de hoy? Pues mira, primero menciona tres pasos generales, o sea, los pasos generales, no es que tiene que discutirlo a profundidad, que se presentaron en el taller de hoy para calcular la cantidad correcta de composta. Estoy hablando de composta, no de fertilizante, para usar en una finca. ¿Cuáles son esos tres pasos que yo recomiendo que usted haga para calcular la cantidad correcta? También me menciona tres estrategias que podemos utilizar, de cómo podemos utilizar plantas, ¿verdad? Plantas vivas, incluyendo las plantas de nuestro cultivo, para proteger un cuerpo de agua, ¿verdad? ¿De qué tres maneras las podemos utilizar? Y entonces la tercera pregunta es, explique de manera bien breve cuál es la misión o cuál es el propósito de la agencia NRCS, ¿verdad? Que tenemos hoy también al agrónomo Edric Marrero, que nos va a estar hablando un poco sobre las prácticas y los servicios que da esa agencia. Así que mencione más o menos cuál es la misión y por qué es que esa agencia existe, ¿verdad? ¿Cuál es su propósito? Pues ayer estuvimos hablando del problema ambiental número uno y el problema ambiental número dos, que era la pérdida de la estructura de suelo y la materia orgánica del suelo. Hablamos de varias soluciones, ¿verdad? Pues hoy, ¿qué vamos a estar haciendo? Hoy vamos a estar terminando este tema, que nos falta un poquito porque todavía nos quedan una que otras soluciones ambientales que no he cubierto. Y después vamos a brincar el problema ambiental número 3, que es la contaminación de cuerpos de agua con fertilizantes, ¿verdad? Esto es un problema bastante serio en el cual los abonos llegan a los cuerpos de agua y causan diversos problemas. Y vamos a hablar de ese problema ambiental y vamos a hablar de cómo solucionarlo o cómo minimizarlo, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer varias estrategias bastante técnicas que pues, a los agricultores y a los agrónomos le va a ser de mucho provecho.
Pues empezamos. En breve, esto es un resumen cortito para ubicarnos donde estábamos. Seguimos hablando del mismo problema ambiental, que era la pérdida de la estructura y de la materia orgánica del suelo, ¿verdad? ¿Y por qué esto es un problema ambiental? Porque esto nos iba a causar erosión, esto iba a causar contaminación de cuerpos de agua, esto iba a causar que perdamos fertilidad en los suelos y esto iba a causar el problema ambiental de que íbamos a destruir las poblaciones de microorganismos, ¿verdad? Y eso es lo que estábamos viendo ayer, diferentes estrategias para cómo minimizar estos dos problemas. Hoy vamos a seguir con otras posibles soluciones que usted como agricultor puede implementar. Una solución para tú minimizar estos problemas es tú buscar maneras de cómo preservar y cómo aumentar los organismos beneficiosos del suelo. Hay unas acciones directas que podemos tomar para aumentar este factor de nuestro suelo. ¿Qué microorganismos queremos mejorar? Primero, la micorriza del suelo. Ayer estuvimos viendo los beneficios que tienen las micorrizas en la estructura del suelo, ¿verdad? Sabemos que son hongos que son beneficiosos, que hacen simbiosis con la planta, o sea, que hacen algún tipo de colaboración con la planta y aportan grandemente a la estructura del suelo, en especial porque liberaban esta sustancia que se llama glomalina, que era una sustancia pegajosa, gelatinosa, que nos ayudaba a cementar, a pegar la estructura y las partículas del suelo, ¿verdad? En esta foto de arriba, que es una foto con luminiscencia, se puede ver esa sustancia pegajosa que liberan las micorrizas y cómo cubren a los agregados de suelo. Esta foto que ven aquí es unos agregados de suelo cubierto completamente con glomalina y aquí tú puedes ver cómo funciona como una pega, ¿verdad? Entonces, en la foto de abajo podemos ver una raíz completamente cubierta de micorrizas para que ustedes vean cómo esa simbiosis ocurre, ¿verdad? Entonces, otro organismo beneficioso del suelo que necesitamos preservar porque son muy beneficiosos para la estructura del suelo son las bacterias beneficiosas. En inglés ustedes verán mucho estas siglas que son PGPR, que significa Plant Growth Promoting Rhizobacteria, básicamente un nombre general que se le da a esas bacterias beneficiosas que ayudan a las plantas a crecer, ¿verdad? Hay muchas especies dentro de este grupo, pero las más comunes o las más famosas, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, son de las más famosas, pero hay decenas y decenas de bacterias que son beneficiosas para las plantas. Inclusive si ustedes ven en la foto de arriba los componentes de la rizósfera, o sea, los componentes de qué cosas hay en el suelo donde están en colaboración con la planta, ustedes podrán ver que las interacciones de bacterias son un componente muy importante que es en beneficio de las plantas y en beneficio de la estructura del suelo, ¿verdad? Estas bacterias beneficiosas lo primero que hacen es que aumentan la fertilidad del suelo, hace que los nutrientes estén más accesibles para las plantas. Y pronto, si quieren aprender más de este tema, yo hice un taller completamente especializado sobre este tema, se los voy a presentar más adelante para que lo vayan y lo busquen. Y en este tema, ¿por qué nos importan estas bacterias? Porque ellas mejoran la estructura del suelo, porque ellas liberan unas sustancias, ¿verdad? Como pudimos ver en este diagrama, que hay unas sustancias orgánicas que funcionan como una pega. Y estas colonias de bacterias, que son millones y millones de bacterias cercanas a las raíces, liberan esas sustancias y mejoran la estructura del suelo, ¿verdad? Así que es importante tener una buena cantidad de bacterias beneficiosas, un suelo saludable que contenga muchas poblaciones de bacterias beneficiosas. Y yo como hoy, una de las metas que tengo es enseñarles cómo usted lograr esto, ¿verdad? Que es lo que vamos ahora. Y en realidad hay dos estrategias simples que usted puede implementar para básicamente o aumentar la cantidad de bacterias y aumentar la cantidad de micorrizas o evitar matarlas, ¿verdad? Dos maneras, fomentarlas, que es mantenerlas que sigan creciendo, o aumentarlas, que es básicamente aplicar más para que haya más, ¿verdad? Pues lo primero, de manera macro, incorporar composta. ¿Por qué? Porque la composta, como saben, es materia orgánica y la materia orgánica es lo que usan estas bacterias y usan estos hongos para alimentarse, especialmente las bacterias, ¿verdad? Utilizan esos productos orgánicos que están en la materia orgánica para usarlo de comida.
O sea que mientras más comida tienen, más felices van a estar. Y lo otro es arado mínimo. Básicamente lo que buscamos lograr con esto es no matarlas, ¿verdad? Como sabemos, el arado le hace bastante daño a las micorrizas, le hace bastante daño a las colonias de bacterias beneficiosas. Así que al realizar cualquier tipo de arado mínimo, nos da la oportunidad de básicamente no matar esas colonias que están ayudándonos en el suelo. Y la otra tercera opción que tenemos de cómo fomentar estos organismos beneficiosos del suelo es bien sencillo, comprarlo y aplicarlo en la finca. Usted puede como agricultor inocular el suelo o inocular la semilla o inocular las plántulas con bacterias beneficiosas o con hongos beneficiosos, con micorriza. Por ejemplo, este inoculante de arriba, que es una marca que ustedes posiblemente reconozcan, yo le tapé la mitad del nombre, pero estoy seguro que pueden reconocer que ellos venden tierra y mezclas de siembra, ¿verdad? Pues si usted lee aquí, dice inoculante de micorriza, ¿verdad? Y es básicamente espora o espora de micorriza que usted puede usar para añadírsela al suelo o añadírsela a las plántulas o añadírsela a las semillas cuando va a sembrar. ¿Y qué hace esto? Pues ya tú siembras una plántula o siembras en un suelo que tiene una cantidad de micorrizas añadidas, ¿ok? Y lo otro es que venden productos como este de abajo, que también le taché la mitad del nombre, pero usted puede conseguirlo en diferentes tiendas de productos agrícolas comerciales, eh, que tienen bacterias beneficiosas. Es como un cóctel de bacterias beneficiosas, diferentes tipos de bacillus, diferentes tipos de pseudomonas, ¿verdad? En diferentes concentraciones que cuando tú inoculas el suelo, pues ellas comienzan entonces a repoblar esos suelos o a repoblar o la puedes usar a nivel de plántula, ¿verdad? Y estas son unas estrategias que yo se las enseñé en unos talleres que he dado previo a más profundidad. Yo creo que ahora se los comparto. Sí, como les estuve diciendo, el taller de la izquierda que ya yo di en junio del 2021, uso de hongos beneficiosos en la agricultura. En este taller ustedes pueden aprender cómo usar micorrizas, cómo preservar las micorrizas y cómo usar otros productos insecticidas y fungicidas para hongos e insectos que son a base de hongos, ¿verdad? Y ahí yo enseño detalles mucho más técnicos de cómo utilizarlos. También el año pasado, mira, en el 2020, a mitad de pandemia del 2020, en septiembre del 2020, yo les preparé un taller sobre cómo usar productos a base de bacterias en la agricultura, ¿verdad? Son productos para mejorar el suelo, como les estuve enseñando en el slide anterior, y otros productos que son insecticidas y fungicidas para usarlos en fincas agrícolas que desean utilizar productos un poco más orgánicos, ¿no? Pero que son productos profesionales, aprobados por la EPA y que tienen una validez científica, ¿no? Así que los pueden visitar en nuestra página y aquí el QR code pues los puede llevar. Ahora les quiero presentar otra solución, ¿verdad? Una solución ambiental para mejorar y evitar la pérdida de materia orgánica en tu suelo y minimizar la pérdida de estructura en tu suelo, ¿verdad? Y es usar composta. Y, ok, usar composta, eso es sencillo, pero yo les voy a explicar un poquito de una manera más técnica de cómo usar composta correctamente, porque usar composta en una finca agrícola no es simplemente tirar la composta a lo loco sin saber nada, no. Aquí hay que hacer unos cálculos para que tú sepas cuánta composta usar. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito que tú quieres es no usar fertilizantes orgánicos, sintéticos, o sea, no usar abonos normales y sustituirlos por composta. Entonces, para tú hacer eso, tú necesitas saber diferente información. Nada, nuevamente les traigo la importancia de la composta o de la materia orgánica, donde podemos ver que mientras mayor materia orgánica en ese suelo, más estable van a ser los agregados y mejor va a ser la estructura de mi suelo, ¿verdad? Así que en esta foto de arriba que me la compartió la profesora Hermita Hernández, se puede ver un agricultor que está incorporando o aplicando composta en el banco de siembra, en lo que va a ser el banco de siembra. Ellos lo aplicaban de esa manera y después pasaban un tipo de arado que lo incorporaba. Yo tengo una foto de cómo lo hicieron. Ahora bien, como les estuve explicando, un agricultor como usted, que es un agricultor comercial, un agricultor tecnificado, cuando dice, voy a usar composta, no es simplemente tirar composta, como decimos, a lo loco. ¿Por qué? Porque la composta lo que queremos es
que nos sustituya el uso de abono sintético, ¿verdad? Y tenemos que usar una cantidad de composta que tú te asegures que la planta va a poder alimentarse, va a poder crecer exitosamente y no va a si tiraste composta por tirar y tiraste de menos, pues la planta va a tener hambre, va a estar amarilla, va a estar pequeña, ¿verdad? Así que hay que hacer unos pasos previos para tú saber exactamente cuánto composta usar. Digamos que usted es un agrónomo y está asesorando a un agricultor, pues tú dices, echa composta y lo dejaste ahí, pues mira, no, tú puedes ayudarlo a calcular, mira, tú necesitas usar 1 tonelada de composta en esa cuerda, o tú necesitas aplicar 4 metros de composta en esa cuerda, ¿verdad? Le di la cantidad en diferentes unidades, una se la di por volumen y otra se la di por peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer como para saber cuánta composta usar? Pues mira, lo mismo de siempre. Usted tiene que hacer un análisis de tu suelo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queremos saber? Lo que necesitamos saber es cuántos nutrientes necesitamos, o sea, qué nutrientes le faltan a mi suelo. Porque de ahí es que tú vas a calcular, porque a lo mejor tú necesitas una cantidad de composta, pero el vecino de 3 fincas más para el lado necesita otra cantidad de composta, porque los suelos requieren diferentes cantidades, ¿verdad? Y también, si son cultivos diferentes, pues la cantidad de nutrientes que requiere son diferentes. Pues lo primero que tú haces es hacer un cálculo un análisis de suelo para saber qué nutrientes necesita y qué tu suelo. El paso 2, pues mira, lo segundo que usted debe saber es qué nutrientes tiene la composta que yo voy a usar, porque no hay dos compostas iguales. Si tú preparas la composta en tu finca, como yo les voy a enseñar ahora, pues no siempre va a tener los mismos nutrientes. O si tú compraste una composta a un agricultor, a lo mejor esa composta tiene una cantidad de nutrientes diferente a la que tú usabas. O sea que tú tienes que hacerle un análisis a esa composta para saber qué nutrientes me va a aportar a mi suelo. Entonces aquí yo les presento que hay laboratorios, ¿verdad? Que se dedican o que dan el servicio de hacer análisis de composta. Básicamente tú le envías una muestra de tu composta y ellos tienen diferentes análisis y te dicen, pues mira, tú tienes tanto de nitrógeno, tanto de potasio, tanto de fósforo, tanto de magnesio en esa composta y ahí tú sabes cuánto tú estás aplicando. Este laboratorio, A&L Great Lakes, yo lo he usado anteriormente, muy bueno. Aquí tienen el QR code si lo desean visitar y ustedes pueden ver, perdonen que me pega así bastante, es para poder ver más cerquita yo acá, Compost Test Packages, para que vean que no es el mismo análisis de un análisis de suelo regular. Estos son específicos para composta, suelen ser un poquito más caros, ¿verdad? Porque son más tecnificados y te incluyen diferentes paquetes, tú escoges el que más tú creas que te funciona para tu finca. Este otro laboratorio que les traigo, que se llama Soil Test Farm Consultants, lo pueden visitar usando el QR code, y ellos tienen Compost Analysis List y tienen diferentes paquetes o diferentes pruebas que pueden hacerle a la finca y ellos te envían por email un resultado y ahí entonces tú sabes que cómo es tu composta, ¿verdad? Entonces, ya cuando tú tengas esa información, hay unos cálculos que tú tienes que hacer para tú saber con los nutrientes que tiene tu composta, los nutrientes que tiene tu suelo, tú calculas cuánta composta vas a necesitar. Y eso depende del cultivo, del tamaño de la finca que tú vayas a tener, ¿verdad? Y esos cálculos usted los va a conseguir en este manual, que es el manual que hizo la doctora Ermita Hernández, ¿verdad? Que es nuestra especialista en hortaliza, en colaboración con el ya famoso Joaquín Chong, ¿verdad? Especialista en compostas de la Universidad de Puerto Rico, del Servicio de Extensión Agrícola, y el profesor Daniel Baird también del Servicio de Extensión Agrícola. Esto fue un proyecto que fue financiado por NRCS en conjunto con Extensión Agrícola. Y ellos hicieron esta guía muy completa donde le explica todo esto, está muy buena. Y usted se sienta con esos resultados, ellos tienen los cálculos, usted los entra y entonces ahí te dice, mira, usted necesita, ellos te enseñan a hacerlo por volumen o por peso. Usted necesita 3 toneladas por cuerda o usted necesita 4 metros por cuerda de esa composta. Y ahí ya tú te vas a la segura, compras la composta o sabes cuánta composta vas a usar y entonces eso te asegura que tú vas a usar la cantidad correcta y que las plantas van a estar saludables. Y eso es bien importante porque vamos a ver ahora qué beneficio tiene eso.
Aquí quiero enseñarles, por ejemplo, como vimos en la foto anterior, que primero aplicaron la composta al suelo y aquí podemos ver cómo están usando un motocultor, ¿verdad? Con este implemento, que es como un tipo de rolillo, que lo que hace es como una incorporación bastante superficial de la composta y eventualmente pues tú puedes hacer la siembra ahí o puedes preparar el banco. Y así se vería, ¿verdad? Pues como estuvimos hablando, la composta, si usted hace los cálculos correctos, usted puede sustituir el uso de la composta o el uso de, discúlpame, de fertilizantes sintéticos, de abonos regulares y usar composta en vez. Por ejemplo, en esta investigación, ¿verdad? Que era la foto que estuvimos viendo de la doctora Mita Hernández con Joaquín Chong, en el 2016 ellos hicieron un cultivo de tomate, hicieron los cálculos y en tres lugares, en tres cultivos de tomate, unos lo hicieron con composta de pulpa de café, ¿verdad? Una composta vegetal. Otros lo hicieron usando gallinaza, que es la barra del medio que es como turquesa. Y otros predios de tomate lo hicieron usando fertilizantes regulares. Y si te fijas, en los tres predios lograron unos rendimientos muy buenos. Pero esto ellos lo lograron haciendo los cálculos correctos, ¿verdad? No es tirando composta a lo loco. Entonces, inclusive tuvieron un poco de mejor rendimiento usando las compostas que usando el abono sintético, ¿verdad? Entonces, pero estadísticamente eran parecidos, aunque pues para un agricultor esto puede ser una diferencia significativa en dinero, ¿verdad? Pero yo quiero que nos fijemos en la tabla de la derecha, que aquí podemos ver otro beneficio. En cuestión de rendimiento fue bastante estable, pero ¿qué beneficio adicional tuvo el usar la composta vegetal, ¿verdad? Que es la violeta esta, que es la composta de pulpa de café, que es que además de simplemente mejorar el rendimiento o lograr los rendimientos, también nos mejoró la materia orgánica del suelo y eso es un beneficio que la gallinaza y que los abonos regulares no te dan. Mira, inclusive los porcentajes de materia orgánica disminuyeron, ¿verdad? Porque cuando tú cultivas, pues esos porcentajes, si tú no los mejoras, pues esos van bajando. Así que el usar composta vegetal, además de que logramos el rendimiento, también logramos el beneficio de que el porcentaje de materia orgánica aumentó. Y ya yo les he explicado todos los beneficios que tiene en el suelo, tú tener una buena porcentaje de materia orgánica, ¿verdad? Así que esto es una investigación muy interesante. En esa misma investigación, los profesores hicieron una investigación para usar composta para cultivar calabaza, ¿verdad? Ellos compararon y usaron fertilizante orgánico, que es el fertilizante regular. En otros predios utilizaron gallinaza y en otros predios utilizaron composta vegetal, ¿verdad? De la pulpa de café. Y si usted se fija, más o menos los rendimientos fueron equivalentes. Inclusive estadísticamente los rendimientos son iguales. Lo que pasa es que este tuvo un poquito mejor, aunque estadísticamente igual. Tuvo un rendimiento un poco mejor con el fertilizante inorgánico, pero como quiera, pues pudiste lograr unos rendimientos muy buenos utilizando las compostas. Aquí quiero presentarle este estudio, el mismo estudio básicamente, pero tuvieron otros beneficios, ¿verdad? Y es que en los predios que utilizaron la composta, tuvieron menos daño por plaga. Y es que si usted mira esta foto de la derecha, a las plantas de calabaza, ¿verdad? Y otras cucurbitáceas, le pasa esto, que es lo que se llama el silver leaf. Y es que cuando la mosca blanca, que como saben es una plaga, un insecto, ataca el cultivo, las hojas se empiezan a ver plateadas o se empiezan a ver como blancuzcas. Esto es bien común en el cultivo de la calabaza, ¿verdad? Entonces, cuando los investigadores se dieron cuenta que en los predios que ellos utilizaron composta, que era esta, ¿verdad? Esta es la composta de pulpa de café, esta es la de pulpa de café y esta es la gallinaza, tenían menor daño, se veía esto menos que en los predios que utilizaban abonos regulares, o sea que la composta tuvo un efecto que pueden ser por diferentes razones, porque se le hace más difícil a la plaga a reproducirse, por menor temperatura del suelo, diferentes cosas pueden haber causado que este daño ocurrió menos en las producciones donde se utilizó las compostas y la gallinaza. Así que pues esto es un beneficio indirecto que se obtuvo. Ahora bien,
Ustedes agricultores, especialmente los agrónomos y los agricultores comerciales, saben que hay, desde este año, desde el año pasado, hay una ley nueva, ¿verdad? Que es la ley FSMA, que es el Food Safety Modernization Act de la FDA. Básicamente es una ley que lo que vela es que tratar de minimizar el daño o las intoxicaciones por E. coli, por bacterias, ¿verdad? Esas contaminaciones que ustedes escuchan que salen en las noticias a cada rato cuando las lechugas las tienen que sacar del mercado y eso es que se contaminan con heces fecales, con excrementos de animales o diferentes aguas contaminadas y la gente se envenena. Pues esa ley ahora aplica a Puerto Rico, ¿verdad? Agricultores comerciales que tengan ventas mayores de $25,000, si mal no recuerdo, tienen que cumplir con esta ley. Y entonces hay unas directrices específicas de cuando usted usa composta, algunas cosas, ¿verdad?, que usted tiene que hacer. Eso aplica cuando tienen composta y hay algunas directrices para cuando usa manure, gallinaza, estiércoles, ¿verdad? Pero lo que quiero explicarles es que la ley FSMA permite el uso de composta, ¿verdad? No es ilegal, es permitida bajo el uso de la ley. Pero una de las directrices que te presenta es que usted tiene como agricultor asegurarse que la composta que usted usa, ya sea que la compró o que la hizo usted mismo, fue creada utilizando un proceso científicamente validado, ¿verdad? No es que usted la hizo a lo loco. Usted, mira, yo seguí este protocolo de la universidad. Entonces yo les voy a presentar prontamente un protocolo científicamente validado que tiene la Universidad de Puerto Rico para que usted como agricultor pues lo pueda utilizar en su finca. Pero como requisito, si usted va a hacer una composta estática, que es que básicamente la composta usted no le da vuelta, pues como mínimo esa composta tiene que estar al menos 3 días consecutivos a más de 131 grados Fahrenheit, ¿verdad? Este requisito es para que así se aseguren de que las bacterias malas, como la E. coli, ¿verdad? Las bacterias negativas que pueden enfermar a las personas, se hayan muerto. Y si usted lo que está haciendo es una composta de volteo, que es las compostas que usted las menea, utilizando un digger o utilizando un bobcat, por ejemplo, pues al menos 15 días no consecutivos, 15 días diferentes, tienes que llegar al menos a 131 grados Fahrenheit o más. Yo ahora les voy a compartir un protocolo para hacer este tipo de composta estática, ¿verdad? Que puede ser un poco más sencillo. El doctor Joaquín Schon, en colaboración con el NRCS, tiene este protocolo que se llama composta estática aireada pasiva. Básicamente, una composta que usted como agricultor puede usar sus residuos de las cosechas, los remanentes de la misma finca, para crear ese protocolo, hacer esta composta y usted pues si sigue la información cumple los requisitos de la ley FSMA porque logra esos 3 días consecutivos a más de 131 grados Fahrenheit. Este lo puede conseguir en Google y lo puede aquí. Yo les comparto el QR code para que accese, ¿verdad? Y tenga acceso a este protocolo. Ahora bien, vamos a entrar al tercer problema ambiental, ¿verdad? Que es la contaminación de cuerpos de agua con fertilizantes. Esto es un problema bastante serio porque digamos que tú tienes una finca, ¿verdad? Como esta, llueve, todos esos abonos, si no hacemos precauciones más específicas, van a caer al riachuelo, van a caer a las aguas subterráneas, van a caer al canal de riego y eventualmente van a llegar a los cuerpos de agua. ¿Y qué pasa? Porque esto nos importa. Porque vamos a crear este problema que vemos en la foto de la izquierda, que es lo que sucede cuando hay muchos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, en los lagos y en los embalses, ¿verdad? Empieza a crecer desmedidamente diferentes plantas acuáticas. ¿Y qué causa eso? Que se cubre por completo la luz del sol, ¿verdad? La luz no penetra al embalse. Y también estas plantas absorben oxígeno, ¿verdad? Y entonces empiezan a dejar sin oxígeno el cuerpo de agua. Pasa lo que comúnmente hemos conocido como eutroficación, que es que ese cuerpo de agua básicamente empieza a morir los peces, los camarones, todos los crustáceos, porque el cuerpo de agua completamente se queda sin oxígeno, ¿verdad? Y esto es un problema ambiental bien serio y usted como agricultor tenemos diversas maneras de minimizarlo y yo se las voy a estar explicando ahora a continuación.
Pues esto que estuvimos hablando de la contaminación de los cuerpos de agua, quiero traerles un caso real de Puerto Rico, ¿verdad? Esto es una investigación que hicieron unos estudiantes graduados y profesores de Ponce Health Science, ¿verdad? De la Escuela de Medicina y de Ciencias Ambientales, de Salud Pública de la Escuela de Ponce, ¿no? Y el profesor Schaffner de la Universidad de Geméndez, donde ellos estaban estudiando, mira, aquí lo pueden ver en el título, aquí lo pueden ver en el título, lo voy a traducir, identificando fuentes de contaminación no puntual, ¿verdad? Dispersas, que fue lo que yo les estuve explicando en el taller de ayer, de fósforo y de nitrógeno. Un caso de contaminación de agua dulce en la laguna Cartagena en Puerto Rico. Básicamente, ellos estaban estudiando que en la laguna Cartagena tiene este problema del cual estuvimos hablando, que tiene un crecimiento desmedido de plantas acuáticas, y esto se debe a que tiene unos niveles altos de nitrógeno, fósforo y diferentes tipos de otros nutrientes que obviamente son básicamente provenientes de fincas, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora. Ellos estaban estudiando las entradas de riachuelos que entran a esta laguna y estaban midiendo básicamente los niveles de nutrientes que traían. Y entonces tratando de identificar con esto de dónde es que venía esta gran cantidad de nutrientes y de fertilizantes, quisiéramos decir, que estaban llegando a la laguna. Entonces, si usted mira esta foto de la derecha, aquí está la laguna Cartagena, la pueden ver. Entonces puede ver que alrededor de la laguna Cartagena se encuentra un área de alta intensividad agrícola, ¿verdad? Esto en Laja, puede ver todos los predios, diferentes predios, y aquí, mira, ¿ves? Estación Experimental Agrícola de Laja, ¿verdad? Y aquí usted puede ver, inclusive en la foto aérea, se puede apreciar cómo se ha adentrado el color verde a la laguna Cartagena. Entonces, en este estudio, los investigadores básicamente estaban estudiando los niveles de los contaminantes, que específicamente los contaminantes de nutrientes, que entraban a la laguna Cartagena. Y ellos concluyeron que las descargas de las escorrentías, ¿verdad?, que venían de la Estación Experimental Agrícola de Laja, fueron la fuente principal de fósforo y de amonio, que es un compuesto alto en nitrógeno, ¿verdad?, que se usa en la agricultura, al cuerpo de agua. Así que ellos lograron identificar específicamente que la escorrentía que venía directo de la Estación Experimental Agrícola de Laja era la mayor influjo de nutrientes de nitrógeno y fósforo a la laguna Cartagena, ¿verdad? Pues, es lamentable, yo entiendo que deben haber comunicado en algún momento. Pues si no, pues ya, pues yo se lo comunicaré. Entonces, así que podemos ver un caso práctico de cómo un cuerpo de agua estaba recibiendo insumos de fertilizantes provenientes de una producción agrícola. Esto es un recordatorio sencillo para que recuerden llenar la asistencia, ¿verdad? Si ya la llenaron ayer, no tienen que volverlo a hacer. Ahora bien, este problema de fertilizantes llegando a los cuerpos de agua, usted como agricultor, tú me dice, Gustavo, está bien, eso es un problema, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Pues mira, hay soluciones. Lo primero es que si usted utiliza la cantidad correcta de abono en tu finca, esto va a minimizar a que usted aplique abonos de más o fertilizantes de más. Y así, cuando llegue una lluvia o cuando llegue un torrencial, no hay abono de exceso en la finca o abono de exceso en ese suelo que haya para lavarse. Usted puede aplicar básicamente la cantidad necesaria que requiere la planta o que requiere tu cultivo. Y para esto hay unos cálculos que hoy yo se los voy a enseñar. Les voy a dar unos segundos para que saque un papel, saque un lápiz, porque aquí sí hay bastante información técnica, pero agricultores no se asusten, lo pueden aprender y esto es algo que deberían. Entonces los agrónomos también se los recomiendo que tomen nota para que si algún día ustedes están asesorando una finca, ustedes sepan cómo hacer un plan de abonamiento específico para esa finca, específico para ese cultivo. ¿Okay? Empezamos. Lo primero, como siempre, vamos a arrancar haciendo un análisis del suelo. Esto sabemos que el propósito es saber exactamente qué nutrientes tenemos en la finca, qué nutrientes están bajitos, qué nutrientes están altos, ¿verdad? Esto, como saben, esto cambia de finca a finca, o sea que inclusive puede cambiar de un predio a otro. Así que esto es la primera herramienta que necesitamos.
Los invito a que vean el taller que ya yo tengo grabado sobre cómo realizar un análisis nutricional de suelo, que está en mi página de Facebook de nuestra oficina, y ahí usted aprende a hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Pues mira, esto es un análisis de suelo típico que uno recibe. ¿Y qué yo quiero ver aquí? Pues mira, lo primero que queremos ver aquí es que ellos típicamente te incluyen unas gráficas sobre si estás bajito, si estás mediano, si estás alto en los nutrientes. Por ejemplo, este fósforo, pues estamos bien bajito. Este suelo tiene el fósforo bien bajito. Nitrógeno, fósforo. Entiendo que este es potasio, disculpen, que acá lo veo bien pequeño cuando estoy grabando. Pues el potasio está bajito también, o sea que estamos escasos. El magnesio está bien alto. Entonces, hay otros elementos menores que entonces hay unos bajitos y otros que están bien. Si se fijan, la mayoría de los análisis de suelo, los básicos, los paquetes básicos, no incluyen nitrógeno. Usted puede pagar un poquito adicional para que le incluyan nitrógeno, aunque muchos expertos en suelo concluyen que ese resultado de nitrógeno realmente no es muy valioso. ¿Por qué? Porque varía mucho. Tú puedes tener mucho nitrógeno en un momento, llovió, el nitrógeno se lavó, es como que no una muestra tan directa de cómo funciona. Pues entonces los expertos recomiendan que para el nivel de nitrógeno usted puede utilizar el porcentaje de materia orgánica, ¿verdad? Porque eso nos da un indicio para saber si tenemos una fuente de nitrógeno accesible en esa finca o no. Por ejemplo, si tenemos mucha materia orgánica como esta finca que tiene 6%, pues usted puede saber que es posible que ese suelo tenga un acceso a nitrógeno bastante alto. Si usted tiene una finca que tiene poco porcentaje de materia orgánica, digamos un 2%, pues usted sabe que usted va a tener que aplicar más nitrógeno, ¿verdad? Pero en este caso específico vamos a hacer las conclusiones, que es este bullets. En este caso, este suelo tiene un nitrógeno alto, ¿verdad? Porque tiene un porcentaje de materia orgánica bastante alto. En este caso tenemos fósforo bajito, que es lo que estamos viendo de fósforo aquí, ¿verdad? Sale bajito. El potasio también está bajito, ¿verdad? Que lo tengo aquí bajo. El magnesio lo tenemos alto y algunos elementos menores están bajitos, o sea que posiblemente tengamos que aplicar elementos menores también. Entonces, esto es lo que usted tiene que sacar de un análisis de suelo, es esta conclusión de qué tengo alto y qué tengo bajito, ¿verdad? Si usted puede añadir un resultado de nitrógeno, pues también te va a ayudar al menos a dar un poquito de mayor idea sobre el nitrógeno, ¿verdad? Típicamente vale como $15 más o algo así. Entonces, en cuestión de materia orgánica, esta tabla la habíamos presentado en el taller de ayer, te ayuda a ubicarte dependiendo del porcentaje de materia orgánica, si se considera bajo, se considera mediano o alto. Pero básicamente, si usted tiene un porcentaje de materia orgánica menor de 2, se considera bajito, ¿verdad? Así que ya aquí usted sabe que usted va a tener que aplicar más nitrógeno. Estamos usando el porcentaje de materia orgánica para usarlo como referencia para el nitrógeno. Entonces, aquí les quiero presentar esta tabla de la publicación del profesor David Sotomayor, ¿verdad? David Sotomayor, como saben, es uno de los profesores y de los investigadores más prolíficos en cuestión de información científica de suelos, ¿verdad? Y él preparó este escrito que salió publicado, está haciéndose publicado poco a poco, eventualmente se va a publicar completamente, en colaboración con el NRCS, pero él es profesor de la Universidad de Puerto Rico, donde se hacen los cálculos dependiendo de los resultados que tú tuviste en un análisis de suelo, él te dice cómo ajustar tu fertilización de tu finca. Vamos a usar el caso específico de tomate, ¿verdad? Esta tabla, para que la entienda, aquí te dice que lo vemos en amarillo, Soil Nitrogen Supply. Básicamente es qué nitrógeno tiene nuestra finca. Si tiene poco nitrógeno o si tiene alto nitrógeno, ¿verdad? Que eso lo que estuvimos hablando fue de usando el porcentaje de materia orgánica y puedes usar algún tipo de análisis de suelo con nitrógeno que te ayude a darte una idea también, ¿verdad? Digamos que tú tenías poco, pues él te dice, vas a hacer el ajuste, vas a aplicar 224 kilogramos
de nitrógeno en una hectárea. Pero en cambio, si tenías mucho porcentaje de materia orgánica o mucho nitrógeno, pues no tienes que echar tanto, puedes ajustar y puedes echar menos, puedes aplicar 78, en vez de 224, puedes aplicar 78 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y lo mismo te lo hace con el fósforo. Si tú sabes que, por ejemplo, en nuestro caso, el fósforo estaba bajito, ¿verdad? Pues que tú dices, pues yo estoy bajito. Pues si lo que voy a sembrar es tomate, vamos a la tabla de tomate, dice low, ¿verdad? Pues yo estoy bajito, entonces tengo que aplicar mucho fósforo. Y mucho fósforo es que son 112 libras de 112 kilogramos de fosfato por cada hectárea. Entonces, ve, aquí ya yo le hice, por eso es que aquí dice que va a aplicar eso, porque tenemos bajito, ¿ves? Pues yo mismo les puse la flecha, que esto lo sacamos del análisis. Y entonces, ¿qué nos queda? Nitrógeno, fósforo, potasio, pues lo mismo. En el potasio estábamos bajitos, ¿verdad? Que fue lo que sacamos del análisis de suelo. Estábamos bajitos, así que tú vas a la tabla, estoy low, cuando vamos, pues mira, tengo que aplicar 224 kilogramos de potasa, ¿verdad? De potasa por hectárea. Así que aquí ya tú sabes que ya esas son las cantidades específicas ajustadas que usted tiene que hacer en su finca. Entonces, ¿qué otros nutrientes teníamos en el análisis de suelo? Hablamos de magnesio. ¿Te acuerdas que el magnesio estaba bien alto? Pues si está alto no tienes que aplicar nada. Por eso es que yo les puse que 0 kilogramos de magnesio, ¿verdad? Porque hay unos abonos que te incluyen magnesio. Y tú dices, no me venda ese, yo tengo mucho magnesio en la finca ya. Y entonces los elementos menores, habían unos que estaban bajitos, tú buscas cuáles eran los que estaban bajitos y entonces puedes aplicar o un producto que contenga elementos menores o un producto específico que te supla ese elemento menor. Yo creo que nosotros tenemos bajito, por ejemplo, el calcio. Pues ustedes saben que hay productos como Nutrical, por ejemplo, que aporta calcio directo. Pero así ya tú lo haces con conocimiento, no lo haces a ciegas. Entonces, si usted puede ver en este caso, pues usted ajustó lo que el análisis de suelo nos dijo, si estábamos bajito o alto, usted utilizó esta tabla, ¿verdad? El profesor Sotomayor, para ajustarlo. Lo mismo, esta tabla está específica para hortalizas, pero también estos cálculos están en la publicación, que aquí pueden ver la publicación. Estos cálculos están para plátano, están para mango, están para frutales, están para café. Y básicamente tú puedes ajustar cómo está tu suelo y ajustar el abono. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? El beneficio de hacer esto es que tú no echas abono a lo loco. Tú echas la cantidad específica que tú sabes que la planta va a utilizar y así evitamos echar abono de más y causar un problema ambiental. Para que sepan, la tabla, que lo vemos ver aquí, nos da las unidades en kilogramos por hectárea. Eso es una unidad un poquito confusa. A lo mejor para ustedes y para mí también es más fácil usar libras, ¿verdad? Porque los sacos de abono te los venden por libras. Usar libras por acre, ¿verdad? Que el acre es parecido a una cuerda. Entonces, pues tú coges este número, que es 224, por ejemplo, lo multiplicas por 0.89 y eso nos convierte de kilogramos por hectárea, nos los convierte a libras por acre. En este caso específico, si yo multiplico 224 kilogramos por hectárea, lo multiplico por 0.89, significa que yo voy a usar 199 libras de nitrógeno por acre, que es muy parecido a una cuerda, ¿verdad? Y eso es para que haga la conversión, que no se asuste cuando vea estas unidades. A lo mejor después puede ver con calma la tabla y va a entender todo lo que yo le dije, pero en resumen, el análisis de suelo, ubicarnos si estamos bajitos o altos y entonces ir al cultivo que tenemos y a escoger la cantidad correcta, ajustada, ¿verdad? De la aplicación del abono. Así que espero que lo hayan podido entender. Si tienen dudas, me pueden escribir en confianza. Entonces, ya tú sabes qué cantidad de fertilizante vas a usar. Ahora bien, me dice, sí, Gustavo, ya yo sé, pues tengo que aplicar 300 libras de tanto, 200 de tanto, fui y lo quiero comprar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo la tiro en la finca? Pues mira, aquí hay una estrategia que se recomienda mucho, también el profesor la recomienda en su publicación y puedes encontrarlo en otras publicaciones como de la Universidad de Florida, de diferentes universidades. Una estrategia es que
esa cantidad de fertilizante, tú puedes coger al menos entre el 30 al 50% de ese requisito de nutrición y se lo puedes aplicar en manera granular antes de sembrar. Por ejemplo, aquí yo le pongo unas fotos de cómo se puede ver. Digamos que tú tenías que aplicar 200 libras de nitrógeno, ¿verdad? Pues tú coges la mitad, puedes coger 100 libras y lo vamos a aplicar de manera granular, lo incorporamos al suelo y vamos a obtener un porcentaje, o sea, una cantidad de abono que no se le ha aplicado todavía. Entonces, ese restante 50 a 70% de la fertilización que no ha aplicado, especialmente para hortalizas, se recomienda que lo vayas inyectando, o sea, que lo apliques por el sistema de riego en aplicaciones semanales. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Lo primero que queremos hacer es que tengamos, ya cuando tú siembres, la planta ya tenga un porcentaje de ese nutriente accesible. Y entonces, lo de las aplicaciones semanales, queremos lograr dos cosas. Primero, que la planta siempre reciba comida, ¿verdad? Y tenga un alimento bien estable. No queremos que hagamos un pico y después no vuelva a recibir comida. O sea, que tenga una comida y que la planta se vaya manteniendo bien alimentada durante el transcurso de su cosecha, ¿verdad? Entonces, lo otro que queremos es evitar tirar mucho abono al piso, coger todos esos abonos, tirarlos al piso. ¿Qué pasa? Que a lo mejor llueve, viene un diluvio y creamos un problema ambiental, porque ahí es que vienen los problemas de que se lavó el abono, cayó al río, cayó al agua. Con esta estrategia, como va a estar aplicando parte de la fertilización poquito a poco, pues minimizamos ese problema de tener 3, 400, 500 libras de abono tiradas en ese suelo de cantazo, ¿verdad? Espero que lo hayan podido entender y lo puedan aplicar en sus fincas. Ahora vamos a presentarle otra solución, ¿verdad? Ambiental. Ya les explicamos la solución ambiental de cómo aplicar una composta correctamente. Ya les explicamos de cómo utilizar una fertilización convencional correctamente. Y entonces vamos ahora a otra estrategia de cómo evitar de que estos fertilizantes caigan y estos contaminantes caigan a un cuerpo de agua. Se llama la siembra al contorno. Básicamente esto es una estrategia de cómo vamos a sembrar nuestro cultivo, ¿verdad? Nuestro cultivo, de manera que nos sirva el mismo cultivo te va a servir de como una barrera. Esto es bien importante, especialmente en fincas que tienen inclinación, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Evitar que si llueve, pues la misma cultivo te funcione como una barrera y evite que caiga, por ejemplo, como vemos en esta foto, en este río, en este riachuelo, ¿verdad? Entonces, básicamente es un tipo de siembra que va persiguiendo o va respetando la forma natural de la colina, de manera que funcione como una barrera vegetal tu mismo cultivo. Para tú lograr esto requiere un diseño, ¿verdad? Y la mejor manera, la manera de hacerlo de una manera profesional, es que usted antes de hacer la siembra se comunique con el NRCS, ¿verdad? Con la agencia que Edric es el agrónomo de estado, que él nos va a presentar más adelante todos estos servicios y de cómo solicitarlos. Y ellos vienen y te hacen un mapa de la finca y te hacen unas marcas de cómo usted hacer esa siembra y así usted se asegura que lo está haciendo de manera profesional. Ahora bien, les voy a presentar otra estrategia ambiental para minimizar la contaminación de cuerpos de agua. Y es el uso de barreras vegetativas. Y tú dices, barreras vegetativas, Gustavo, eso suena bien complicado. Mira, ¿no? Básicamente lo que yo me refiero es el usar plantas, ¿verdad? Que son unas plantas que usted puede comprar o usted puede cultivar en su propia finca y sembrarlas también casi siempre al contorno, de la manera de que usted cree una barrera de plantas para que cuando venga una lluvia, una escorrentía, una lluvia básicamente, el agua que va bajando a la colina se choque con una barrera natural y entonces se frene y evite que todos esos nutrientes caigan a los cuerpos de agua, ¿verdad? Esto es una estrategia bien común que se utilizan plantas. La más común que se usa es vetiver o pacholí, que esta foto que están viendo aquí se siembra así, pero eso crece bien grande, crece como si fuera un pastizal casi. Yo tengo otra foto de cuando ya está crecido. Entonces también se utiliza caña de azúcar, que también, como saben, es una planta bien como una gramínea, como un pasto.
y se usa otro pasto que se llama la hierba de elefante, ¿verdad? Estas son las tres más comunes que se usan en Puerto Rico para crear este tipo de siembra. Entonces aquí podemos ver una foto real que nos compartió el agrónomo Delvin Fernández, de como ustedes pueden ver aquí, estos son un cultivo de un cítrico, ¿verdad? Esto tiene que ser algún tipo de limón, yo creo, sembrado, y entre medio de la hilera hay unas líneas de pacholí, ¿verdad? De vetiver, protegiendo, ¿verdad? Cada cierta distancia, protegiendo porque posiblemente acá abajo tiene que haber algún riachuelo, ¿verdad? Donde se recogen naturalmente todas las aguas de esta colina. Entonces, ustedes ven que es un cultivo comercial de cítrico, pero entre medio utilizaron esta estrategia de barrera vegetativa, ¿verdad? Y esto para que vean que esto es una estrategia que se usa en Puerto Rico. Hay diferentes fincas que venden pacholí, venden el vetiver. Lo más común es que usted las puede comprar y después usted sigue propagándolas, porque ellas se propagan por estolones, por propágulo, que usted las divide, como se hace con las diferentes plantas. Este, porque ella tiene como unos rizomas subterráneos. Y ella empieza a crecer y empieza a crecer, es una planta bien agresiva. Entonces le voy a presentar otra solución ambiental para proteger los cuerpos de agua y es el uso de barreras vegetativas, pero utilizar árboles, ¿verdad? El NRCS tiene diferentes programas y recomienda diferentes programas de usted sembrar árboles en los linderos, ¿verdad? Que significa es pegado a la costa o al cauce de los ríos, con que el árbol te funcione como un tipo de barrera física, ¿verdad? Cuando usted tiene toda esa escorrentía bajando, se encuentra con los árboles, se encuentra con esas raíces, ¿verdad? Y sirve como de freno adicional para proteger ese cuerpo de agua. Entonces le voy a presentar la última estrategia ambiental que usted puede hacer para minimizar la erosión, ¿verdad? Y minimizar que se erosionen esos suelos y caigan a los cuerpos de agua. Y es utilizar alguna estructura que evite que cuando llueva el área que nosotros tenemos cultivado le caiga agua directamente. O sea, que tenga una barrera física. Digamos que usted tiene toda la finca en grama o con algún tipo de cobertora, ¿verdad? Y esta área donde usted va a sembrar, pues la puede sembrar abajo de una estructura que se llama high tunnels, ¿verdad? Los high tunnels es un tipo de estructura o parecido a un invernadero, pero en el cual se siembra en el suelo, ¿verdad? Tú como quieras sigues sembrando en el suelo natural de la finca. Entonces aquí podemos ver el high tunnel del compañero Peter González, agricultor en Vega Baja, que está cultivando recabo en el suelo de una manera muy exitosa. Le estaba aquí haciendo unas mejoras al high tunnel. Y entonces aquí cuando llueve, pues si el high tunnel está construido de manera, ¿verdad?, correcta, con sus desagües y todo eso, pues este suelo que está impactado pues no entra en contacto con la lluvia y se minimiza la erosión, ¿verdad? Aquí en la foto de la derecha podemos ver los high tunnels que se ubican en la estación experimental agrícola de Juana Díaz, en el cual se hacen diferentes investigaciones de hortalizas. Quiero presentarle que en el Servicio de Extensión Agrícola, en colaboración con el NRCS, tenemos lo que se llama el Proyecto de Agricultura Urbana. En este proyecto de Agricultura Urbana nosotros creamos unas guías donde le enseñamos todo lo que usted debe saber de cómo utilizar un high tunnel. Le enseñamos sobre la construcción, sobre cómo manejar las plantas que están dentro del high tunnel, sobre cómo cuidar los cultivos que están dentro del high tunnel, mantenimiento del high tunnel. También le enseñamos sobre cómo hacer actividades comunitarias en colaboración con este tipo de estructura. Le enseñamos procesos de cómo solicitar los high tunnels, ¿verdad? Porque este tipo de estructuras high tunnel los incentiva en RCS y ellos tienen sus requisitos para cómo solicitarlos, ¿verdad? Pero pues, nosotros hicimos una colaboración educativa con ellos. Y entonces estas guías las puede conseguir gratis, ¿verdad? En la página del proyecto de agricultura urbana, que la puede conseguir a través del QR code o la puede conseguir a través de este link. Además de las guías escritas, mira, nosotros tenemos aquí una guía sobre una caja de herramientas que te da herramientas sobre cómo organizarte para ser exitoso con los high tunnels. Y también hicimos una serie de videos técnicos sobre control de plagas, control de enfermedades, también sobre
proyectos comunitarios en colaboración con High Tunnels, diferentes temas donde usted pueda aprender si a usted le gusta o le gustaría incorporar un High Tunnel dentro de su finca. Pues aquí usted no tiene que inventarse la rueda, ya pues nosotros hemos creado este material educativo. Esto fue un proyecto de la doctora Mirna Coma, y que tuvo la colaboración de más de 6, casi yo te diría casi 10 entre extensionistas como yo y distintos especialistas del Servicio de Extensión Agrícola. Así que nada, un recordatorio, los que no han llenado asistencia que la llenen. Y entonces ahora los dejo con el compañero, el agrónomo Edric Marrero, el agrónomo del estado de la agencia hermana NRCS, o la agencia no hermana, sino que colaboramos mucho en conjunto. Ellos son parte del USDA, ¿verdad? Del Departamento de Agricultura Federal, y él nos va a explicar las diferentes prácticas que yo he estado hablando, o recomendaciones que yo he estado dando para implementar a su finca. Él va a estar hablando un poco sobre cómo solicitarlas, ¿verdad? Y qué conllevan para que pues, consideren eso, para implementar todas estas estrategias ambientales en su finca. Buenos días a todos, yo soy el agrónomo Edric Marrero, agrónomo del Estado para el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Hoy vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, el proceso de planificación para la conservación y cuáles son los 9 pasos que llevamos a cabo para la elaboración de un plan de conservación. Los objetivos de la presentación de hoy es que ustedes conozcan cuál es la misión y la visión del Departamento del Servicio de Conservación de Recursos Naturales, compartir con ustedes dónde están ubicadas nuestras oficinas y los municipios que cubren, y discutir y presentar cuáles son los 9 pasos que se realizan en el proceso de planificación para la conservación. Nuestra misión es, en inglés, We Deliver Conservation Solutions so agricultural producers can protect natural resources and feed a growing world. La misión de la agencia originalmente era Help People Help the Land, pero cuando cambió la ley federal en el 2018, enmendó la misión de la agencia. Entonces nosotros proveemos soluciones de conservación a los agricultores para que puedan conservar los recursos naturales y alimentar a una población mundial que está creciendo. Así que es conservación para la producción. Nuestra visión: a world of clean and abundant water, healthy soils, resilient landscapes, and thriving agricultural communities through voluntary conservation. Los programas de conservación de NRCS, por sus siglas en inglés, son voluntarios. Algunos tienen asistencia técnica y otros tienen asistencia técnica y asistencia financiera. Eso va a depender, ¿verdad?, de cada caso y de la cualificación de los agricultores. Aquí vemos dónde están ubicadas nuestras 8 oficinas. Tenemos la oficina estatal, que está ubicada en San Juan. Esa es más bien una oficina administrativa. Tenemos la oficina de Caguas, que cubre básicamente toda el área este de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebras. Tenemos la oficina de Islas Vírgenes, que está ubicada en la isla de Santa Cruz, pero también ofrece servicio a la isla de San Tomás y San John. Tenemos la oficina de Juana Díaz, que cubre el sur de Puerto Rico. La oficina de Arecibo cubre el área norte. La oficina de Corozal, que cubre la parte del centro montañoso, al igual que la oficina de Utuado, que cubre también el área central montañosa. El área noroeste de Puerto Rico está cubierta por la oficina de San Sebastián y el área suroeste está cubierto por la oficina de Mayagüez. ¿Verdad? Cualquier agricultor que tenga interés en participar en cualquiera de nuestros programas, la recomendación es que visite cualquiera de nuestras oficinas. Si no la puede visitar, puede contactarnos a través de los correos electrónicos, que al final de la presentación le voy a dar el enlace para que puedan conectarse y contactar a nuestro personal de campo. ¿Okay? Cuando vamos a hablar de planificación para la conservación en el área del Caribe, tenemos que tener presente que nosotros tenemos una diversidad de ecosistemas. ¿Okay?
Vamos a tener sistemas húmedos, sistemas de bosque lluvioso, sistemas secos, y van a estar ubicados en diferentes áreas de Puerto Rico. ¿Okay? Aquí le presento un mapa, un diagrama, donde nos permite identificar dónde están esas áreas ecológicas y por qué es importante conocer de estas zonas ecológicas. Pues mire, es importante conocer de estas zonas ecológicas porque las prácticas de conservación que vamos a planificar lo vamos a hacer tomando en consideración estas zonas ecológicas. No todo, si vamos a planificar árboles, pues los árboles los vamos a planificar teniendo en consideración los requisitos de crecimiento de ese árbol, la precipitación que necesita, el tipo de suelo, el clima, la temperatura. ¿Okay? Así que es sumamente importante. Y aquí también vemos el mapa de la isla Virgen Norteamericana, que básicamente es un clima seco, similar al de Vieques y el de Culebra. Aquí le presento un diagrama, ¿verdad?, de cómo funciona la planificación para la conservación. Y es un proceso de 9 pasos. Y eso es importante que uno lo tenga presente. Cuando una persona, un cliente llegó a nuestra oficina a solicitar algún servicio, sea para asistencia técnica o asistencia financiera, se va a llevar a cabo un proceso de evaluación, un proceso de planificación. Y es en ese proceso de planificación que se determina cuáles son las prácticas de conservación que son necesarias para atender esas preocupaciones, ese objetivo que quiere el agricultor para su finca. ¿Verdad? Y es un proceso que se hace de la mano del agricultor. Y al final es el agricultor el que decide qué prácticas de conservación se van a implementar en su finca. ¿Okay? Es un proceso, ¿verdad?, que lo vamos a estar discutiendo en detalle durante el día de hoy. Y ese proceso acaba con la implementación de las prácticas de conservación y la evaluación de la implementación de esas prácticas de conservación para determinar si atendieron o no esas preocupaciones ambientales, esos objetivos que tenía el agricultor para su finca. Así que es un proceso cíclico, comienza en el paso 1, termina en el paso 9, pero en el paso 9 se evalúa nuevamente y si hay que comenzar el proceso de nuevo, se comienza. ¿Okay? Así que nada, vamos a pasar ahora a discutir cada uno de los pasos en este proceso de la planificación para la conservación. El paso número 1, ¿verdad?, es un paso sumamente importante. Es el paso de identificar los problemas y las oportunidades. Cuando llegamos a una finca, ¿verdad?, el agricultor puede ser un agricultor nuevo, puede ser un agricultor que lleve 30 años haciendo agricultura, y los agricultores, ¿verdad?, tienen conocimiento de ciencia y tienen conocimiento de arte, ¿verdad? Y a través de los años, las lecturas, videos que ven en el internet, adiestramientos que toman con diferentes entidades, como lo es el Servicio de Extensión Agrícola, ¿verdad?, que este adiestramiento lo tenemos gracias a ellos durante el día de hoy. Pues ellos van adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Le preguntan a otros agricultores cómo siembran y aprenden de otros agricultores. Así que hay diversas fuentes de información de donde los agricultores aprenden a hacer las prácticas agrícolas. Así que cuando llegamos a la finca, ¿verdad?, aparte de saludar al agricultor, hablar con él, es bien importante que comencemos a identificar esos problemas y esas oportunidades que vemos en esa finca. ¿Okay? Y eso va a ser un paso sumamente importante. Igual pasa, ¿verdad?, cuando uno es agricultor, uno está en la finca todos los días. Y entonces cuando llega un agrónomo o un agente de extensión agrícola o un agente de conservación de recursos naturales, llega a la finca y como es nuevo en su finca, tiene quizás la oportunidad de ver cosas que uno, como está en la finca metido todos los días, no puede ver. ¿Okay? Así que ese paso es sumamente importante. El segundo paso de la planificación para la conservación es determinar cuáles son los objetivos de ese agricultor. ¿Okay? Y eso es sumamente importante porque la finca es del agricultor, la maneja el agricultor. Así que el agricultor es el que decide las prácticas de conservación que va a implementar en su finca.
Entonces, en ese proceso de evaluación que se realiza cuando se está elaborando un plan de conservación, es bien importante que se reconozcan y se identifiquen cuáles son los objetivos que ese agricultor tiene para su finca. ¿Okay? Entonces, en base a esos objetivos, esos valores, esas necesidades que el agricultor ha identificado, pues vamos a comenzar a hacer la evaluación para determinar qué prácticas de conservación se puede implementar en esa finca. ¿Okay? El tercer paso en el proceso de planificación para la conservación es desarrollar un inventario de recursos. Y esa es la pieza clave, la pieza fundamental. Ese es el día que usted visita la finca, se va con su libreta de campo y va a tomar nota de los recursos naturales que tiene la finca, los recursos económicos que tiene el agricultor, los recursos sociales que tiene el agricultor. Al momento de yo recomendar alguna práctica de conservación, si el agricultor no tiene mano de obra, que en estos días escasean las fincas, y yo le implemento yo le recomiendo una práctica de conservación que conlleve mucha mano de obra y se la planifico para 20 cuerdas, es muy probablemente el agricultor no va a tener la capacidad social de implementar esa práctica de conservación. De igual manera puede pasar con el factor económico. Si yo implemento una práctica de conservación que tiene unos costos económicos altos y el agricultor no los puede sufragar de momento, pues yo tengo que tomar eso en consideración y discutirlo con el agricultor para que el agricultor esté claro, ¿verdad? de qué son las prácticas de conservación que más se adecúan a las necesidades que tiene su finca y cómo los factores ambientales, sociales y económicos van a incidir en la implementación de esas prácticas de conservación. Entonces, ¿dónde identificamos eso? En el inventario de recursos. Y entonces aquí dice, ¿verdad? El inventario de recursos envuelve lo que son recursos naturales, información de recursos económicos y de recursos sociales, ¿verdad? Y cómo estos se relacionan con los problemas, las oportunidades, las alternativas y el plan que se va a estar evaluando. ¿Verdad? Esta es una de las etapas más importantes para poder realizar un plan de conservación porque es en base a la información que recopilemos en este inventario de recursos que vamos a comenzar a formular y evaluar alternativas para hacer el plan de conservación. Y aquí lo dice, it is important that as much information as possible can be collected so that the plan will fit both the need of the landowner and the natural resources. ¿Sabe? Queremos asegurarnos de que en este inventario de recursos podamos recoger cuáles son las necesidades de ese agricultor y las necesidades de conservación de los recursos naturales. Igual, cuando hacemos el inventario de conservación, podemos hacerlo de un predio, podemos hacerlo de una finca, podemos hacerlo de una cuenca hidrográfica. ¿Okay? Entonces son diferentes escalas que van a afectar los recursos naturales. Luego que hacemos ese inventario de recursos, ¿verdad? Que le mencionaba, y el paso 3 y el paso fundamental, es que vamos a comenzar a analizar toda esa data. ¿Sabe? Básicamente el inventario de recursos en el proceso de investigación de los investigadores equivale al proceso de toma de datos. ¿Ok? Por eso es tan importante que sean un buen inventario de recursos. Ese inventario de recursos yo voy a poner data como si hay agua en la finca, si el agua que hay disponible es de un pozo, es de una quebrada, es de un manantial, ¿ok? Si voy a tomar en consideración si el agricultor tiene vehículos, tiene una pick-up, si tiene un tractor, si tiene equipos para aplicación de fertilizantes y plaguicidas. Voy a identificar si hay un bosque cerca, si hay un área natural protegida, ¿ok? Todas esas cosas son parte de ese inventario de recursos. En la etapa 4 del proceso, ¿verdad? Sí, se llama Analyze Resource Data, es que yo voy a analizar la data
que recopilé en el inventario de recursos. So the planner studies the resource data and defines existing conditions for the identified natural resources, including limitations and potentials for the desired use. Describe benchmark conditions of the natural resources. Y esto es bien importante. En ese inventario de recursos, nosotros podemos establecer si hay erosión, ¿verdad? Que es un factor que afecta a muchas de las fincas en Puerto Rico. Pues con decir que hay erosión no me da mucha información. Yo tengo que determinar qué tipo de erosión es la que tengo en la finca. Es erosión por, ¿verdad? Y en este diagrama se presentan, ¿verdad? Aquí tenemos erosión por viento, la estoy marcando con el pointer. Splash erosion, que es la erosión que sucede cuando caen las gotas de agua sobre el suelo. ¿Okay? Esas gotas de agua se van acumulando y eventualmente forman lo que se conoce como interreel and sheet erosion, que es erosión laminar, ¿verdad? Que las partículas del suelo se van desplazando a través del predio. Eventualmente eso se convierte en lo que se conoce como reel erosion, que es erosión de zanjilla. La zanjilla, ¿verdad? Aquí vemos desde que cae la lluvia, cómo se va erosionando el suelo. Las zanjillas eventualmente, el agua se acumula y forman cárcavas, ¿verdad? Que son ya depresiones profundas en el suelo, donde se ha perdido gran cantidad de suelo. Y eventualmente vamos a tener la erosión de los bancos del río de la quebrada. Así que si nosotros identificamos adecuadamente cuál es el problema, vamos a poder identificar adecuadamente cuál es la solución. Cada práctica de conservación se planifica con un propósito específico, así que eso va a ser sumamente importante. Luego vamos a la etapa 5. Ya recopilamos la data, analizamos la data y de ese proceso de análisis de datos vamos a pasar al proceso de formular alternativas. Y eso es sumamente importante que lo tengamos presente. O sea, yo no puedo pasar de llegar a la finca a decir, no, yo quiero esto, yo necesito esto, sin un proceso adecuado de análisis, porque ¿qué me puede pasar? Que comience a implementar prácticas de conservación que no atiendan esa preocupación ambiental, ese problema que tengo que identificar en la finca. Así que eso va a ser clave. Si yo brinco del paso 1, que identificar problemas, oportunidades, al paso 5, estoy perdiendo muy valiosa información. Así que por eso la conservación es un proceso que involucra la planificación. Nosotros en la agencia le llamamos a los conservacionistas planners. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a hacer planes de conservación. Ese es su rol principal. Y a través de ese plan de conservación se le ofrece la asistencia técnica al agricultor para que conserve los recursos naturales y eventualmente, a través del buen uso de los recursos que tiene la finca, tenga una buena producción. De nada vale yo tener práctica de agricultura intensiva si yo pierdo la capacidad productiva de mi suelo. Los suelos tienen una capacidad productiva, eso se ha estudiado, se ha documentado, y en las ciencias del suelo le tenemos un valor que es el valor de T. El valor de T significa tolerancia. ¿Cuánto se puede erosionar este suelo sin perder su capacidad de producción? Valor de T. ¿Verdad? La erosión es un fenómeno natural que ocurre en el suelo. Pero si yo aro la finca todos los años, aplico abono indiscriminadamente, aplico plaguicida y no sigo las recomendaciones del manufacturero, eventualmente yo voy a degradar el suelo, el agua, y la finca no va a ser productiva. Así que si yo quiero ser exitoso como agricultor, yo tengo que conservar los recursos naturales para mantener esa finca en producción. Y cuando introducimos el concepto de sostenibilidad, no solamente para mí, y si la finca se va a quedar en la familia, para mis hijos, para mis nietos y para futuras generaciones. ¿Okay? Así que tenemos una gran responsabilidad cuando hacemos agricultura.
y es producir alimentos, sostener a nuestra familia y conservar los recursos naturales. ¿Verdad? Pues cuando llegamos a esta etapa de formular las alternativas, ¿okay? Esas alternativas las vamos a formular teniendo que en consideración el paso número 2. ¿Vieron la importancia de seguir el proceso de planificación para la conservación? Si yo formulo alternativas que van en contra de los objetivos del agricultor, el agricultor no va a implementar esas prácticas en la finca porque no es lo que él está buscando. ¿Okay? Así que eso es clave, eso es fundamental. Formular las alternativas teniendo en consideración qué cosa, cuáles son los objetivos del agricultor, cuáles son esas preocupaciones, ¿verdad? Esos problemas, esas oportunidades que se identificaron en la finca y cómo mejoramos los recursos a través de las alternativas. Ese es el proceso adecuado y correcto de formular la alternativa. La formulo en base a que a los problemas que encontramos en la finca, a las necesidades que tiene el agricultor y las oportunidades que nos presenta la finca. Luego que formulamos las alternativas, ¿verdad? Es un proceso de brainstorming. Mira, puedo implementar esta práctica, puedo implementar esta práctica, puedo implementar esta práctica. Yo estoy formulando alternativas. Y eso es importante. Por eso no se deben brincar los pasos. El paso 6 es evaluar esas alternativas. ¿Ok? Así que yo formulo las alternativas primero, que es el paso 5. Todas las posibles alternativas que apliquen para atender los objetivos del agricultor, los recursos, la conservación de los recursos naturales y las oportunidades que nos presenta la finca. En el paso número 6 es que yo voy a comenzar a evaluar las alternativas que formulé y si alguna alternativa de esas que formulé va en contra de lo que el agricultor quiere, pues mira, pues la descarto. ¿Okay? Alternatives are evaluated to determine their effectiveness in addressing the customer problems, opportunities, and objectives. Así que es un proceso de evaluación. Eventualmente, el conservacionista, ¿verdad? O el planificador de conservación de recursos naturales, esas alternativas que formuló, que evaluó, se las va a presentar al agricultor para que sea el agricultor el que decida cuáles son esas alternativas que se van a implementar en su finca. En el paso número 7, que es toma de decisiones, el cliente, ¿verdad? Selecciona esas alternativas que prefiere y comienza a trabajar con el planificador en la implementación de esas prácticas de conservación. Entonces, en este paso número 7, cuando ya el agricultor decide qué alternativa va a implementar en su finca, que el planificador crea el plan de conservación para la finca. ¿Ok? Así que es un proceso donde el planificador y el agricultor participan activamente en cada uno de los pasos. Inclusive en el paso 6, si yo quiero consultar las alternativas que estoy evaluando con el agricultor, lo puedo hacer. ¿Ok? Y eventualmente llegamos a este paso 7, que es el de toma de decisiones. Ya el agricultor se le orientó de cuáles son las prácticas de conservación que atienden los objetivos, necesidades y oportunidades que tiene su finca. Y el agricultor decide cuáles van a ser esas alternativas. Y de ahí se formula el plan de conservación. ¿Verdad? Una vez se formula el plan de conservación, entonces pasamos al paso 8, que es la implementación de esas prácticas de conservación. ¿Okay? El paso número 8, el agricultor, si no está solicitando asistencia financiera, por su cuenta puede comenzar a implementarlo. Ahora, si el agricultor tiene una solicitud de asistencia financiera, pues debe esperar a que se le apruebe la solicitud de asistencia financiera para implementar las prácticas de conservación. Porque si implementa las prácticas de conservación, eventualmente pues ya no se le puede dar la asistencia financiera para así hacerlo. Entonces, en el paso número 8, el agricultor o el cliente implementa las prácticas de conservación que se seleccionaron. El planificador le provee la información técnica a ese agricultor para que pueda implementar esas prácticas de conservación.
Nosotros en la agencia, ¿verdad? Tenemos más de 120 prácticas de conservación para el área del Caribe. Algunas prácticas son de la División de Ingeniería, otras van a ser de la División de Ciencias Ecológicas. Es importante que ustedes lo sepan. La División de Ciencias Ecológicas tiene el cuerpo de especialistas de NRCS. Tiene un agrónomo, que en este caso soy yo, que le doy servicio a toda el área del Caribe. Tiene un biólogo, que es el compañero Ricardo Colón. Tiene un agroforester, que es el compañero Francisco Rivera, que cubre la parte de forestry, la parte que tiene que ver con animal husbandry, ¿verdad? Que es el manejo de los animales, el manejo de los forrajes, las cercas. Tenemos una especialista en recursos culturales, que es arqueóloga, que es la arqueóloga Marinés Colón. Y tenemos un especialista en recursos naturales, que es el compañero Jason Mas. Y nosotros somos el cuerpo de especialistas de NRCS de la División de Ciencias Ecológicas. Las prácticas de conservación que están ligadas a la División de Ingeniería, pues igual tienen un grupo de ingenieros que son especialistas en su área. Y ellos tienen los documentos y crean los diseños para implementar las prácticas de conservación de ingeniería. En el caso mío, particular de agronomía, pues cada una de las prácticas de conservación tienen un estándar de cómo se debe implementar la práctica. El estándar es un documento que se trabaja a nivel nacional. Va a tener una especificación, que la especificación es cómo esa práctica se adecua a el área geográfica en la que estamos trabajando. En este caso, va a ser el área del Caribe, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y esa información se le facilita al agricultor. Aparte de eso, se desarrolla una hoja de implementación, que es la hoja que el planificador utiliza para certificar la implementación de las prácticas de conservación. Y toda esa información se le provee al agricultor para que pueda implementar las prácticas de conservación. El paso 9, ¿verdad? Es tan importante como el paso 1. ¿Verdad? El paso 9 es evaluar la efectividad de esas prácticas de conservación que se planificaron y se implementaron en la finca. ¿Okay? Así que en este paso, ¿verdad? The planner evaluates the effectiveness of the plan in solving the resource concern and work with the customer to make adjustments as needed. Conservation planning is an ongoing process that continues long after the implementation of a conservation practice. No porque ya se implementó la práctica de conservación, se terminó el plan de conservación. ¿Verdad? El plan de conservación de una finca es un proceso continuo, porque los predios cambian, los cultivos cambian. Inclusive, si yo tengo una siembra de café, ese cafetal va a evolucionar. No es un cafetal nuevo que a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años. Eventualmente el café se poda. Hay diferentes podas para el cafetal. Y una de ellas es la poda de renovación. Cuando yo llevo a cabo una poda de renovación, el manejo del cafetal cambia completamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque van a haber más entrada de luz, va a aumentar la incidencia de maleza, va a haber menos cubierta vegetal, por lo tanto puede aumentar la erosión. Entonces, todos esos factores, el conservacionista los discute con el agricultor. ¿Verdad? Es el mejor aliado del agricultor en ese proceso. Y para eso tenemos las 8 oficinas que cubren, ¿verdad?, toda el área del Caribe. De igual manera, si en el paso 9 se determina que la práctica que se escogió no está resolviendo ese problema, esa necesidad que tenía el agricultor, pues entonces volvemos nuevamente a la mesa de trabajo y determinamos si hay alguna otra práctica que pueda atender esa situación. Y hay que recordar que cada finca es diferente. No porque mi vecino lo está haciendo, me va a funcionar a mí. Cada agricultor tiene un plan, un sistema de manejo de sus cultivos diferente. La universidad hace unas recomendaciones técnicas y científicas de cómo se deben manejar los cultivos, pero cada agricultor, ¿verdad?, tiene su sistema de manejo. Así que el plan se hace finca por finca, predio por predio, en base al plan de siembra que el agricultor tiene para su finca. ¿Verdad? Aquí tienen todas las cuentas sociales, ¿verdad?, que tenemos en el área del Caribe. Tenemos nuestra página de Twitter, nuestra página de YouTube, nuestra página de Facebook.
Ahí van a encontrar información bien valiosa sobre lo que estamos haciendo en el área del Caribe. De igual manera, tenemos nuestra página web que es www.pr.nrcs.usda.gov y ahí pueden accesar, ¿verdad? La información de contacto está en esta área de aquí, Contact Us. Usted va a ese enlace y ahí va a tener contacto de la oficina estatal y la información de contacto de las 8 oficinas de campo, los correos electrónicos de todos nuestros empleados, el teléfono de la oficina y el teléfono del director de cada una de esas oficinas. ¿Okay? Aquí tenemos el statement de no discriminación, ¿verdad? Del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y aquí le proveo la información de contacto, ¿verdad? Mi número de teléfono en la oficina es el 787-831-5434, la extensión 106. Me pueden contactar también a mi número de celular, el 787-454-5743, o me pueden contactar por correo electrónico en edric.marrero@usda.gov. Antes de despedirme, quiero agradecerle al profesor Gustavo Rodríguez, ¿verdad? Por la oportunidad que me dio de colaborar con él en la creación de este curso de educación continua para los agrónomos, pero de educación para todos los agricultores. Y reiterarle que estamos en la mejor disposición de colaborar, ¿verdad? Con todos los agricultores del área del Caribe y con la universidad. Así que muchas gracias y excelente día. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que el taller de ayer y el taller de hoy haya sido de mucha utilidad para ustedes y que puedan implementar todo esto lo aprendido. Así que si ustedes implementan cualquiera de estas estrategias, siempre envíennos fotos, déjennos saber, dejándonos por correo electrónico, estén orgullosos de su finca y nosotros compartiremos las fotos de su finca en otros talleres y en la página de Facebook, ¿verdad? Para que la gente vea las cosas chéveres que se están haciendo en la agricultura en Puerto Rico. Nuevamente quiero agradecer a los especialistas del Servicio de Extensión Agrícola por haberme ayudado con la corroboración de la información técnica que yo he estado brindando, a la profesora Ermita Hernández y al doctor Daniel Baer. Así que nada, muchas gracias y pues los espero pronto en el próximo taller que nos inventemos aquí en el Servicio de Extensión Agrícola en Cataño, Bayamón.